Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Hugo Sagredo, soy profesor de la cátedra de Interemprendimiento para la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de Valparaíso. Bueno, este es un resumen del módulo número uno de las primeras dos sesiones que ya hemos desarrollado y tiene como objetivo recordar y reforzar algunos conceptos que es importante que ustedes vayan reteniendo para posteriormente ir dominándolos. Recuerden que el cerebro aprende por uno de los principios es que aprende por repetición, por la práctica. Esto corresponde aparte de lo que es la repetición para ir grabando ciertos conceptos. Ya pondremos en práctica algunos de los elementos que aquí se exponen. Bueno, eh, en primer lugar, quiero recordarles que les mencioné que esta metodología que nosotros desarrollamos en clase, que a ustedes les puede parecer un tanto distinta, especial, incluso algunos alumnos y compañeros de ustedes la han clasificado o calificado de extraña, rara, dicen. Es la metodología de Green Apple que está basada en principios de la neurociencia cognitiva, es decir, es el estudio de las ciencias que se han preocupado de tratar de investigar cómo aprende el cerebro humano. Nosotros hemos rescatado algunos conceptos que son aplicables al pregrado, en este caso de la carrera, para hacer una sesión mucho más estimulada, mucho más interesante. Eh, en segundo lugar, está como metodología, estamos ocupando esta modalidad de Flipped Classroom, que significa que es una aula invertida, es donde ustedes van a recibir material previo y porque vamos a tratar de que la sesión sea eminentemente práctica, aplicando aquí el segundo elemento importante de cómo aprende el cerebro, que es el cerebro aprende haciendo. Por eso pongo especial énfasis en el material previo que ustedes puedan trabajar, investigar y sobre todo deducir. Y otro elemento importante que ya les avisé, que es una evaluación en cada una de las sesiones para ir midiendo no solo el grado de avance, el entendimiento de tipo intelectual, sino que también el grado de aplicabilidad de lo que hayan aprendido en distintas situaciones. Bien, eso es, ¿por qué es bueno que esto sea así? Porque, insisto, a veces el cerebro ha estado como en segundo plano para poder entender cómo funciona el aprendizaje de las personas. Y aquí estamos tratando de ponerlo en el relieve, en primer lugar. Bien, partimos esta sesión con esta reflexión en términos genéricos. Aquí estamos hablando del tema emprendedor, aun cuando la sesión, ¿verdad? Y la asignatura se refiere a interemprendimiento. Pero partamos con este concepto, decíamos, nos preguntábamos si es tan Chile es realmente un país de emprendedores. Decíamos que las tasas de fracaso de emprendimiento en general en nuestro país son bastante altas, son en torno al 85% de personas que quieren emprender, no muy diferente en todo caso a lo que ocurre en el resto del mundo. Y hay una hipótesis que planteamos que los emprendedores mal preparados tienden en general a actuar como empleados y no como empresarios, ya que muchos de ellos, como dice la lámina, no están acostumbrados a desempeñar este nuevo rol. Entonces, no es un tema si Chile es o no un país de emprendedores, sino que más bien nuestro modelo educativo en general ha estado orientado a formar buscadores de empleo. Tú terminas tu carrera, como probablemente le está pasando ya a muchos de ustedes, terminan sus estudios y las competencias, las actitudes que ustedes han desarrollado en estos 5 o más años de estudio ha sido fundamentalmente el ser formado para trabajar para otros. Es decir, sabemos, ¿no es cierto?, nos forman para hacer buenos currículum, para hacer buenas entrevistas de trabajo, etcétera, pero no se desarrolla otra área tan o más poderosa que esta, que es habilidades y actitudes para ser emprendedor. Bien, hay factores sociales positivos que van influyendo, como son ejemplos de padres emprendedores, y no solamente padres, sino que en general todo el entorno emprendedor que yo vaya desarrollando, indudablemente que va a ir potenciando conceptos como la autoconfianza, la capacidad de resiliencia, el espíritu emprendedor, etcétera. Y otro factor del entorno es la actual educación primaria y secundaria, que obviamente potencia lo que son aprendizajes vía repetición de textos guía, ¿no es cierto?, donde un profesor que se para delante de los alumnos, en el peor de los casos, se dedica solo a escribir su materia en la pizarra o a leer directamente textos. Obviamente que ahí, ¿cierto?, el aprendizaje es bastante más pobre. Bueno, y en segundo lugar, tenemos una falta de políticas educacionales al emprendimiento, a la enseñanza primaria, a la secundaria,
eh, que a diferencia de otros países como Finlandia, yo les comentaba, se promueve desde las edad preescolar una serie de habilidades y actitudes, más que de conocimiento intelectual, habilidades y actitudes. Ya vamos a enlazar por qué estos dos conceptos que acabo de mencionar, que son habilidades y actitudes versus conocimiento, y cómo aprende el cerebro humano, tiene impacto en la formación de habilidades emprendedoras o intraemprendedoras. Otro aspecto importante, yo le mencionaba un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford durante bastante tiempo, donde se hablaba que de muchas de las cualidades de personas que logran resultados positivos se hizo un largo seguimiento de ellas y se preguntaban por qué estas personas, este grupo de personas, eh, logran sus objetivos y hay un grupo mayoritario que no logra sus objetivos, no logra hacer todos los resultados que ellos esperan. Y se llega a determinar más o menos con números que la actitud sin duda es la más importante. Solo un 15% de las razones por lo cual las personas lograron objetivos en la vida estaba basado en cualidades técnicas, en conocimiento. Dicho de otra manera, los conocimientos medidos en la cantidad de títulos, de cartones, de diplomas, de posgrados que tú obtienes a lo largo de tu vida académica, no son la razón del por qué la persona logra resultados positivos en su vida. Por otro lado, el 85% sí es la actitud, es la motivación, la capacidad de lograr relaciones con otras personas, es decir, las mal llamadas habilidades blandas explican el por qué la mayor parte de las personas que sí logran resultados eh, lo hacían sobre la base de estas características. Carol Dweck, yo le recomiendo a los que les guste googlear e investigar. Eh, Ella es psicóloga. Ella han estudiado mucho en la Universidad de Stanford lo que se llama la psicología del éxito. Y plantean varios aspectos bien interesantes. Es decir, una mentalidad de crecimiento. Se refieren a ello a que cada vez que nosotros nos arriesgamos a aprender algo nuevo, que es un gran desafío, es decir, es abandonar posturas, creencias, paradigmas, eh, habla de una persona que tiene mentalidad de crecimiento, que está dispuesta a ir dejando, ¿verdad? Lo que en neurociencia se llama la neurorigidez para estar dispuestos a entrenar la neuroplasticidad. Por otro lado, el optimismo de las personas, ellos investigaban en este largo jornada, digamos, estudio y análisis, es que el optimismo aumentaba cuando ellos se dan cuenta, cuando las personas se dan cuenta que eran dueños de su destino. No hay nada más poderoso para las personas cuando perciben que pueden controlar los resultados de su vida. Bueno, aquí Ken Robinson, que se los comenté a ustedes, es un Sir Ken Robinson, es un inglés quien eh, es un profesor y él ha defendido mucho una cultura mucho más orientada en las habilidades y las actitudes más que en los conocimientos. Ahora, ¿cómo entender un poco también lo que ocurre en la formación de un emprendedor o si estoy formado para ser un muy buen empleado? Esta explicación lo da la neurociencia cognitiva que nos va abriendo este gran misterio de cómo aprende el cerebro humano. La base de todo, lo van a ver ustedes, bueno, en esta imagen que están viendo acá, que es una neurona, con cada uno de los elementos más generales que se identifican en su estructura, pero lo van a ver en el video que yo les comenté en clases. Hay una parte que vamos a ir a hacer un pequeño resumen de cómo estas neuronas se van conectando, cómo estas neuronas se van, a raíz de todos los estímulos externos que van recibiendo, van recibiendo un impacto que les permite ir logrando una conexión y formando verdaderas redes neuronales. Cada una de esas redes neuronales se va a transformar en la base, en el sustento de distintos hábitos y distintos comportamientos que vamos asumiendo cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Desde que somos pequeños somos estimulados visualmente, auditivamente, eh,
de manera práctica haciendo cosas, y así van poniendo al vano los dientes, a ser ordenados o no ordenados, a ser metódicos, a la fe, a la religión, a aprender a orar, etcétera. Una serie de elementos se van generando a partir de esta conexión en las neuronas. Les comenté también algunos datos interesantes del cerebro humano que resulta siempre interesante conocer. Un bebé cuando nace ya viene con una gran cantidad de neuronas ya desarrolladas, que son aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Es el cálculo genérico que plantean muchos científicos. Eh, en estos 2 primeros años de vida ya el niño es capaz de realizar aproximadamente 2 millones de sinapsis por segundo. La sinapsis es la que se define como la conexión entre las neuronas, es decir, todos los estímulos que ya empieza a recibir un pequeño se va traduciendo rápidamente en una conexión entre ellas. El cerebro, como yo les comentaba, es bastante liviano, pesa apenas entre 1,2 kg, 1,4 kg aproximadamente, es el 2% del peso promedio de un adulto. Sin embargo, consume entre el 20 al 25 y puede llegar a más de las energías o de las calorías que yo consumo en el día. El cerebro es blandísimo, independiente que tiene un líquido cefalorraquídeo para su protección, y la verdad es que nuestro cráneo es bastante duro, es un hueso bastante duro. No obstante, no está hecho para los golpes. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con golpes que uno ha recibido o recibe los niños, ¿no es cierto?, o recibe uno mismo a lo largo de toda su vida, porque cada uno de ellos puede tener algún impacto, algunas de estas lesiones cerebrales, un impacto en términos conductuales. Cierro con este elemento importante, esta zona, porque me interesa que ustedes vayan entendiendo que hoy día yo soy el resultado, ¿verdad?, de todos los millones y millones de estímulos que recibí cuando yo era, sobre todo en la primera infancia, que es la etapa que se llama de aprendizaje significativo. Yo fui recibiendo esta información y se fue conformando gran parte, ¿no es cierto?, de mi actual personalidad, el cómo yo me comporto, el cómo yo reacciono. Ahora, ¿cómo yo puedo producir este cambio? Si alguno de ustedes dice, bueno, a mí me gustaría realmente ser emprendedor, a mí me gustaría ser un intraemprendedor, yo quiero trabajar en una empresa, pero quiero ser en una línea tremendamente dinámica, quiero ser con desafíos, ¿cómo lo hago? Un elemento interesante que promovemos siempre en nuestros talleres nosotros como consultores, y lo quiero compartir con ustedes, es que el cerebro requiere mucha de esa energía. Tal como ven aquí en la gráfica, va a ser importante la alimentación, ya les voy a ir contando en la medida que avancemos algunas jornadas de alimentos que son importantes para el cerebro. Es importante la hidratación, aproximadamente, ¿no es cierto?, el 80% del cerebro es literalmente agua, por lo tanto es muy sensible a las bajas de hidratación del nivel de agua. Las horas de sueño adecuadas, una adecuada oxigenación, algunas técnicas las practicamos en la primera jornada, ¿no es cierto?, y esto nos va a permitir que el cerebro funcione con niveles de energía adecuados. ¿Por qué es importante este nivel de energía? Porque son los que nos van a permitir que durante un proceso de aprendizaje mantengamos, ¿no es cierto?, niveles de concentración, de abstracción, de creatividad, de innovación bastante altos. Bien, yo les quiero dejar un desafío a aquellos alumnos que resuelvan este problema. Vamos a dar 2 puntos base para la evaluación, y si algún alumno sobrepasa el 7 con esos 2 puntos base, bueno, le queda a favor para la siguiente evaluación. Ustedes ven ahí, es una ecuación, pero está hecho con números romanos, donde dice 11, dice menos 6 es igual a 11. Obviamente que la ecuación no se está cumpliendo, no se cumple la igualdad, y el desafío es lo siguiente: quiero que se imaginen que estos son varas o palitos de fósforo, lo que ustedes quieran, y tienen que mover uno solo de un lugar, ponerlo en otro lugar para que esta ecuación se cumpla. No se puede quebrar, no se puede doblar, no es necesario. El mismo tamaño que tiene, lo toman de un lugar, lo ponen en otro lugar, y debería cumplirse la igualdad. Eso un poco para poner algo de desafío. Es un juego que está enmarcado dentro del concepto de creatividad, que lo vamos a definir en la próxima sesión, que es importante las características de un intraemprendedor. Bien,
Nos vemos en la próxima sesión. El módulo que vamos a comenzar a ver a contar de la sesión número 2 es el emprendedor interno. Vamos a aprender un poquito lo que son los conceptos, los desafíos. Recuerden que hay una evaluación al inicio de la jornada de lo que ya vimos, más una pregunta de lo que viene, pero quiero que ustedes lo planteen sin teoría y sin ningún conocimiento en su cabeza, solamente con la intuición probablemente o lo que ustedes ya de información que hayan adquirido en otras asignaturas. Nos vemos, muchas gracias.